buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y a nombre de la Universidad José Vasconcelos llevaremos el día de hoy la disertación de nuestra sesión virtual. Recordando que únicamente la materia que nos ocupa tendrá verificativo en una sesión virtual, esto por la temporalidad de la materia, ya que como ustedes se han podido percatar, las demás materias tienen una duración de 4 fines de semana. Sin embargo, este mes, precisamente por las festividades de Sembrina, corresponde a 3 fines. Por tanto, únicamente se llevará a cabo esta sesión virtual y tendremos el próximo fin de semana, que es el sábado 21 de diciembre, como fecha límite para que ustedes puedan hacerme llegar sus 2 actividades en el apartado correspondiente en la plataforma institucional, así como también que me hagan llegar sus 2 comentarios en el apartado de foro y con ello estar cumpliendo en tiempo y forma con la materia que nos ocupa. Me gustaría, por favor, a la alumna, a Kemi López Mendoza, si me puede informar si me ve y si me escucha de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas correspondientes al día de hoy. Sí, profa, sí se ve bien y se escucha bien. Muchísimas gracias, Akemi. Bueno, si me lo permites, damos inicio para optimizar el tiempo y avanzar en la medida de lo posible con los temas inherentes a nuestra materia y conforme tus compañeros se conecten, que vayan retomando los mismos. Tal y como se los compartí dentro de nuestro plan de estudios, ustedes se pueden percatar que la materia es en razón a la teoría del proceso. ¿Y qué tan importante es hablar en materia procesal? Porque es cuando nosotros, ya como abogados postulantes, vamos a llevar a cabo propiamente toda la actividad probatoria, la actividad ya sea para argumentar una defensa o para argumentar quizás el reclamo de un derecho, dependiendo en dónde nos posicionemos en favor de la parte actora o en favor de la parte demandada, propiamente dentro de una litis, ¿verdad? Es cuando nosotros acudimos ante una autoridad jurisdiccional en la materia que sea, ya llámese civil, penal, laboral, mercantil, etcétera, ¿no? La que tú gustes y mandes, pero que todo esto se tiene que hacer valer de manera tal que nosotros demostremos a la autoridad jurisdiccional que el derecho le asiste a nuestros representados. Sabemos que obviamente en cualquier rama que nosotros vayamos a iniciar, puede darse el caso que iniciemos mediante una demanda, por ejemplo, si hablamos, se me ocurre, en materia civil, si hablamos en materia laboral, ¿verdad? Si hablamos de un juicio mercantil también, pero a través de una denuncia propiamente dicha, cuando iniciamos un proceso penal, ¿verdad? Sin embargo, cualquiera de estas vías es la forma en la que nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho o el derecho de nuestro representado, las pretensiones y todo aquello que detona una litis, ¿verdad? Un conflicto, para que luego entonces sea la autoridad competente, ya sea por territorio, materia, cuantía o grado, la que conozca, la que admita, si es que nuestro documento base de la acción, nuestra demanda o nuestra denuncia, cumple con los requisitos que la ley estima pertinentes y que luego entonces conceda con el plazo que la ley estipula y notifique a la parte demandada que existe una demanda en su contra. ¿Para qué? Para que luego entonces se materialice y se pueda llevar a cabo todo el desarrollo o cada una de las etapas procesales, ¿verdad? Entonces, vemos pues que la materia, teoría del proceso, aunque a nosotros nos corresponde la cuestión meramente teórica, porque más adelante ustedes tendrán la cuestión práctica. Aquí nosotros vamos a otorgar la importancia o las bases teóricas del cómo se debe llevar a cabo o del por qué existe esta naturaleza, del por qué nosotros tenemos que reconocer qué es el derecho, qué es el proceso, diferenciar entre proceso y procedimiento, diferenciar entre una litis, establecer quiénes son los sujetos dentro de un proceso, las fuentes del derecho procesal, etcétera, ¿no? Bueno, una vez de que nosotros ya tenemos de manera genérica concebida la importancia de nuestra materia, ahora sí, vamos a empezar con todas aquellas cuestiones meramente doctrinales. Para partir de una teoría del proceso, primero tenemos que informar qué es un proceso en derecho. Cuando hablamos de un proceso, no es lo mismo que un procedimiento. El proceso es el todo, es decir, hablamos de un proceso
cuando nosotros iniciamos en una vía para demostrar, por eso te voy a citar, no sé, un ejemplo. Cuando hablamos de la vía civil, iniciamos con ¿qué? Con una demanda. Después de la demanda viene la admisión de la demanda. De la admisión de la demanda viene la notificación o el emplazamiento a la parte demandada. Después viene la contestación de la demanda, ¿verdad? Que es cuando la parte demandada manifiesta lo que a su derecho convenga, argumenta, opone excepciones, hace suyos algunos medios probatorios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está dando inicio la litis con la demanda y el conocimiento se le hace propiamente mediante el emplazamiento a la parte demandada y esta manifiesta mediante una contestación de la demanda si son hechos ciertos o no los hechos vertidos. Ejemplo, el hecho uno es cierto por esto y por esto y por esto, o no es cierto por esto y por esto y por esto, y agrego, ¿no? O el hecho uno lo correlaciono con esto y con esto y con esto, lo justifico con este y con este medio probatorio, pero estamos admitiendo o rechazando los hechos que se virtieron en la demanda. No podemos argumentar alguna otra cuestión fuera de los hechos que se ventilan dentro de la demanda, porque son precisamente estos los que la autoridad tendrá que conocer y resolver. Después de la etapa de admisión y de contestación viene la etapa de pruebas y alegatos, que son precisamente cuando la autoridad señala fecha y hora para que se señalen o para que se desahoguen cada uno de los medios probatorios que las partes sometieron a conocimiento o que ellos manifiestan que a su derecho va a representar o va a ser más favorable. Aquí te estoy ejemplificando. Más adelante vamos a ir dando las cuestiones teóricas. Aquí te estoy poniendo un ejemplo. Te cito. Hablamos de pensión alimenticia, ¿no? Juanita Pérez González reclama el derecho de alimentos, que es mediante una controversia del orden familiar, y es el juicio especial de alimentos, así se denomina, porque recordemos que hay juicios ordinarios que son los que se llevan el tiempo que amerita o que es un poco más dilatado, pero hay juicios especiales y estos especiales son como su nombre lo dice, los que por su propia y especial naturaleza la autoridad los debe resolver de manera más pronta, sin que existan tantas dilaciones. Si te pongo el ejemplo de alimentos, es un juicio especial porque no puedes dejar en estado de indefensión, hablando de alimento, de una necesidad primaria básica, a los menores de edad o a los sujetos que en un momento dependen económicamente, llámese adultos mayores, ¿verdad? Porque también pueden requerir el concepto de alimentos a sus hijos, ¿no? Y así te puedo citar varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, regreso. Entonces, acá de manera inmediata, desde que tú presentas tu demanda, la autoridad que hace tiene al momento de acordar tu escrito de demanda, tiene que establecer una medida provisional de alimentos para que no, hasta que se concluya mediante sentencia, determine qué cantidad le va a corresponder dar a Juanito en favor de la niña fulanita de tal en representación de su madre, ¿no? Entonces, aquí, ejemplo, se le determina el 20% como medida provisional. ¿Por qué? Porque esta puede aumentar, esta se puede mantener o esta puede disminuir. ¿Por qué? Puede aumentar cuando dentro del juicio se acredita que la capacidad económica del progenitor, en este caso hablemos de que el niño lo tiene la mamá, cuando la capacidad económica del progenitor es mucho mayor y por tanto tiene una solvencia económica más elevada y es mínimo lo que le está otorgando por concepto de alimentos. Entonces, por supuesto que se incrementa. Ahora, se mantiene cuando dentro de la litis o dentro del juicio se acredita que es correcta la proporcionalidad otorgada o conferida al padre, porque también se me ocurre, la madre tiene un recursos económicos y también va a contribuir a la manutención del hijo. O puede disminuir cuando el progenitor argumenta y justifica que tiene otra carga alimentaria. ¿Quiénes pueden ser su carga alimentaria? Se me ocurre que justifique que tiene o se unió en concubinato o que ya se contrajo matrimonio con otra persona. Entonces, esta otra persona pues también es carga alimentaria porque es dependiente económico de él o porque tiene otros hijos o porque se acredite que sus padres dependen económicamente de él o que también se me ocurre, tiene una enfermedad crónico-degenerativa y además de los medicamentos que le ministra tal institución, él tiene que erogar determinada cantidad mensual, entonces le queda por concepto neto tanto
Entonces, por determinadas circunstancias, que repito, cada caso es diferente, porque aunque hablemos de alimento, no podemos identificar o hablar de todos los juicios de alimento de manera igualitaria, repito, porque los hechos que lo motivan son diferentes, también por el número de hijos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando únicamente que es un menor de edad, que es Juanito Pérez González, ¿no? Entonces, aquí, por eso se establece esta medida provisional que, repito, puede disminuir cuando se acredite este tipo de circunstancias en favor del progenitor. Pero todo esto es lo que se va a ventilar también dentro del juicio y específicamente dentro de la segunda etapa procesal, que es la del ofrecimiento de pruebas y alegatos. ¿Cuáles pueden ser los medios de prueba? La confesional es la primera. ¿Cuál es la confesional? La que se tiene que admitir en un sobre cerrado, donde se le va a preguntar a la parte contraria o se le van a realizar determinadas preguntas. Ejemplo, que diga el absolvente si es cierto como lo es que, ¿verdad? Así se tiene que iniciar. Haz de cuenta que fuera como un machote. Todas las preguntas tienen que iniciar así. Y ya tú le puedes preguntar, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que con fecha 25 de diciembre del año 2008 se unió en concubinato con la señora Roselvira García. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que establecieron su domicilio conyugal en la calle tal, del número tal, de la colonia tal. Y ya te tiene que decir si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Si desea agregar algo, lo puede hacer, pero únicamente las preguntas son cerradas. Deberá contestar si es cierto o no es cierto. Lo mismo cuando se le haga a la parte actora y lo mismo cuando se le haga a la parte demandada. Por consiguiente, así, ¿verdad? Obviamente, no todas las preguntas se les van a desahogar porque este pliego de posiciones pasa a validación del juez o el secretario de acuerdos, según el criterio del juez, y va a determinar o va a palomear, se dice, cuáles son las preguntas que van a desahogarse. Las preguntas no tienen que ser insidiosas, es decir, ir con otro sentido, tampoco deben de ser o deben de versar fuera de los hechos que se contravinieron dentro de la demanda, tienen que ir acorde a lo que se está ventilando dentro de la litis, no deben de tener un doble sentido, porque cuando existan ese tipo de preguntas, simplemente la autoridad las tacha y las que hayan sido tachadas no se realizarán a la parte que los tenga que absolver. Repito, tanto para la parte actora como para la parte demandada. Este sobre cerrado, tu pliego de posiciones, es decir, dentro de la confesional, lo tienes que presentar en un sobre cerrado. Haces tu pliego de posiciones, lo metes en un sobre cerrado y lo puedes adjuntar desde tu escrito de demanda o bien lo puedes presentar incluso el mismo día, pero con horas de anticipación a la fecha en que esté señalada el desahogo de tu confesional, ¿verdad? Entonces lo tienes que exhibir. Si es el mismo día que lo vas a exhibir o días antes, pero que no lo exhibes dentro de tu escrito de demanda, tienes que hacer una promoción en donde justifiques, le hagas del conocimiento a la autoridad, ejemplo, expediente civil número tal, controversia del orden familiar, juicio especial de alimentos, Juanita Pérez González versus Ramón no sé qué, ¿verdad? Ciudadana juez del registro civil, del distrito judicial, ejemplo, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, del distrito judicial de San Cristóbal de las Casas, presente, ¿no? Por medio del presente y con fundamento en el artículo, acudo a su señoría a efecto de presentar o exhibir pliego de posiciones en sobre cerrado que deberá absolver la señora fulanita y tal o el señor fulanito de tal, etcétera, ¿no? Por lo antes expuesto y fundado, atentamente pido se sirva único admitirlo por ser procedente en derecho, ¿no? Atentamente, el lugar y fecha de la emisión, atentamente, fulanito de tal, ¿no? Entonces, aquí tu promoción con el acuse y exhibes tu sobre cerrado, ¿verdad? Bueno, aquí te estoy haciendo la cuestión práctica, ¿verdad? Ahora, este pliego de posiciones, repito, tanto la parte actora como la parte demandada. ¿Qué otro medio de prueba hay? Bueno, los medios de prueba también son las testimoniales, que son las preguntas que deberán absorber los testigos. Repito, por cada una de las partes tienen que ser dos testigos que sepan y les consten los hechos. Porque si tú le preguntas a un testigo y te dice, es que me lo dijo, es que lo escuché, en automático te invalidan todas las preguntas de ese testigo, porque se considera que son testigos falsos, así se denomina. Y al momento de invalidar se denomina la tacha de testigos. Quiere decir que quede sin efecto todo lo manifestado por el testigo fulanito de tal, porque no saben ni les consta los hechos porque fue de oída, ¿verdad? O es que me dijo, es que lo escuché,
¿verdad? Eso no. Por eso cuando se conteste un interrogatorio, te van a preguntar, ¿qué diga el testigo si sabe y le consta que, ¿no? Y ya tú tienes que contestar, ejemplo, si yo fuese la testigo, sé y me consta, tienes que iniciar todas tus respuestas con esto. Sé y me consta, ¿no? Para evitar que te vayan a tachar tu testimonial. Entonces, sé y me consta porque el día tal estuve presente, porque yo conviví, yo acudía, yo abrazaba al bebé, yo esto, yo el otro, ¿no? O sea, todo que justifique que en efecto estuviste presente en el momento de los hechos, ¿verdad? También el momento de que se inicia la testimonial te van a decir que si el testigo tiene algún interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres, porque has recibido alguna cuestión económica, porque tienes una cuestión, entonces ahí tienes que contestar, no, ningún interés, porque muchos testigos dicen, sí, porque es mi amigo, sí, porque es mi primo, sí, porque es mi tío, también te tachan, ¿verdad? Aunque seas familia, pero tienes que argumentar que no existe ningún tipo de interés y ya luego entonces te empiezan a desahogar las preguntas. Después, ¿qué vienen? Ah, las documentales públicas, las documentales privadas, las instrumentales de actuaciones, la presunción legal y humana y todas aquellas que se puedan exhibir y que validen que los hechos que tú estás manifestando son en favor de tu representado. Se me ocurre. Si yo digo, exhibo mediante documental pública un acta de nacimiento para que se acredite que es padre e hijo, porque es básica, si no existe esta relación filial, aunque consanguíneamente sea padre e hijo, si no hay un acta de nacimiento que lo acredite, no se puede iniciar un juicio de pensión alimenticia, primero tienes que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad y cuando ya la autoridad valide que es el hijo, entonces en efecto cadena viene la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, en el supuesto de que se acredite mediante un atestado de nacimiento, bueno, se exhibe como documental pública. Cuando hablamos de una documental privada, se me ocurre, pues es que trabaja como docente en la institución, en la Universidad José Vasconcelos, ¿no? Como coordinador del área de derecho y percibe un sueldo de por lo que solicito a su señoría, se sirva a girar un oficio a el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad José Vasconcelos, ubicada en calle Explanada del Carmen número tal, colonia tal, a efecto de que informe los sueldos y demás percepciones que obtiene Juanito Pérez González por concepto de su trabajo, ¿no? Y en base a ello se sirva a designar una pensión, ¿qué cosa? Justa, una pensión que, digna y decorosa, eso es lo que normalmente se pone, una pensión digna y decorosa en favor de nuestro menor hijo y las siglas, porque no se pone de manera literal el nombre del menor. Esto por el interés superior del menor, entonces nada más las siglas. Si es Juanito Pérez González, entonces era JPG de 6 años de edad, se me ocurre, ¿no? Entonces, todo eso, lo que por conducto de una autoridad, en el caso de que yo no tenga cómo acreditar su capacidad económica, se puede solicitar al juez o la jueza, según sea el caso, que por su conducto justifique o solicite este tipo de informes y mediante oficio se le concede 3 días, porque así lo cita nuestro Código Civil, se le concede, Código de Procedimientos Civiles, perdón, se le solicita 3 días para que conteste, ¿verdad? En este caso, y en base a ello se determine la provisional de alimentos, ¿verdad? Y así nos podemos ir con todas. Entonces, después de los medios probatorios, viene qué cosa? Los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Son aquellas manifestaciones que los abogados hacen dentro del juicio y que estos son para reafirmar que el derecho le asiste a su representado o también para obstaculizar o para alegar o para invocar alguna cuestión de objeción sobre ya sea alguno de los medios probatorios que exhibió la parte demandada o la parte contraria. Te pongo como ejemplo que el testigo de la parte demandada haya manifestado, es que escuché o es en alguna pregunta y el juez o el secretario de acuerdos por alguna razón se le haya ido, ¿verdad? No lo haya manifestado, pero haya continuado con el desahogo de la testimonial. Entonces, no te vas a confrontar con el abogado, por ello existen etapas específicas. Entonces, cuando sea la etapa de alegatos, tú vas a manifestar en ese mismo sentido y conforme ya se cita el numeral del Código de Procedimientos Civiles, hago del conocimiento a su señoría que la testiga fulanita de tal, mediante el medio, por eso tú vas a estar escribiendo, ¿no? Todo aquello que consideres importante. Mediante el medio de la pregunta número tal, manifestó que por oídas tiene
conocimiento de determinados hechos, por lo que solicito a su señoría se sirva realizar la tacha de testigos de la testigo fulanita de tal, toda vez que no sabe ni le constan los hechos motivos de la litis y por tanto carece de veracidad y trata de obstaculizar o trata de evidenciar una circunstancia completamente errónea y actuar en contra de mi representada, ¿no? Tienes que manifestar todo aquello que le sirva a tu clienta. Ejemplo, continuar reforzando que tiene el estado de necesidad, continuar reforzando que existe esta relación consanguínea, continuar reforzando que tiene la capacidad económica, considerando también que tiene esta vulneración o máxime si, por ejemplo, la madre durante todo este tiempo que estuvo en concubinato no trabajó y se dedicó únicamente a las actividades del hogar, entonces también existe una jurisprudencia que indica que por el tiempo que vivieron en concubinato también deberá proporcionarle una pensión alimenticia no únicamente al hijo, sino también a la concubina. Entonces, todo eso también, por ello es importante la labor que hacemos nosotros como abogados, porque nosotros tenemos las herramientas y mediante la correcta argumentación de transmitir esta información al juez y que él sepa y le consten los hechos y que obviamente en sentencia argumente el 20% en favor del menor de edad fulanito de tal, así como el 15, el 20 o no sé, en favor de la señora fulanita de tal por concepto de alimentos, ¿no? Repito, puede también objetar la parte demandada, o sea, esto tú vas a argumentar en tus alegatos. Después de los alegatos, entonces ya viene la sentencia. Y al menos aquí es hasta donde se culmina la primera etapa, ¿verdad? Porque después existe una segunda etapa cuando alguna de las partes no está conforme con lo emitido en la sentencia, entonces se puede ir al amparo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra materia. Aquí nos corresponde netamente dentro de la teoría del proceso. Aquí ya te ejemplifiqué de manera total lo que vamos a ver en la cuestión teórica, ¿verdad? ¿Por qué inicia al revés? Porque nosotros quizás por oídas, por algún familiar o qué sé yo, hemos tenido un poco de conocimiento de cómo se ha desarrollado un proceso, ¿no? Entonces, aquí es únicamente como que llevarnos de la mano para que nosotros entendamos y ahora sí vengamos con la cuestión teórica. Bueno, regreso. Cuando hablamos del proceso, vemos que en materia de derecho, claro, es este conjunto de acciones y es este conjunto de trámites que se realizan ante una autoridad jurisdiccional, que es propiamente un juez o en su caso un tribunal que es competente para conocer y para resolver una litis. ¿Por qué hablamos de que es competente? Porque no porque sea un juez o una jueza va a resolver cualquier tipo de asunto, ¿verdad? Si nosotros hablamos, se me ocurre, es que voy a ir a denunciarlo en la vía penal, ¿no? Que llegue un cliente. Por ejemplo, si te das cuenta, yo ahorita estoy en el despacho. Sí, que llega mi cliente, ¿no? Y me dice, es que abogada, yo necesito, doctora María Catalina, que usted lleve mi juicio y que meta a la cárcel a mi marido porque me robó a mis hijos, ¿no? Obviamente no es conocedora del derecho. Primero sabemos que no es un robo, porque las personas no somos un objeto, ¿verdad? Si no hablaremos de una cuestión, el robo es un apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento. Entonces, yo no puedo iniciar solo porque mi cliente desea que yo meta a prisión. Hasta eso recordemos que existen estos nuevos alternos y que solo determinados delitos ameritan la pena privativa de libertad. Otros tantos se resuelven por medios de externación. Pero bueno, entonces, aquí yo tengo que conocer la litis. Me dice, es que el niño estaba conmigo y él se lo llevó. Ah, ok. Primero, ¿hay una guarda y custodia? No. Entonces, no podemos iniciar un juicio o iniciar el proceso específicamente por qué, no por robo, sino por qué. ¿Cuál sería el delito? A ver, compañera Kenny, ¿cuál sería el delito? ¿No? Mm, la sustracción. Exacto, sustracción de menor, excelente. ¿Por qué? Porque el padre de familia, si bien es cierto, no tiene la guarda y custodia, pero tampoco lo tiene la madre. Entonces yo no puedo hablar de sustracción de menor porque cuando hay sustracción es cuando primeramente se inició un juicio en la vía civil y que el juez mediante sentencia confirió la guarda y custodia en favor de uno de los progenitores. Entonces, el otro que no la tiene lo sustrae del seno, ya sea materno o paterno. Entonces, sí se inicia una en la vía penal por sustracción de menor. Pero en este caso, como no lo tienen, entonces primero yo le tengo que
informar a mi cliente que tenemos que iniciarlo en la vía civil por guarda y custodia. Aunque en ese momento lo tenga el padre o la madre, dependiendo, ¿no? Se tiene que acreditar una serie de circunstancias, con quién está mejor el menor, cómo está su integridad física y psicoemocional, etcétera, ¿no? Una serie de circunstancias que se van a ventilar dentro del proceso. Pero repito, acá, ¿por qué saco este ejemplo? Porque no por el hecho de que eres una autoridad o no por el hecho de que eres un tribunal, vas a resolver cualquier asunto que te sometan a consideración. Recordemos que existe la competencia por territorio, por materia, por cuantía y por grado, ¿verdad? Entonces, se dice que el proceso también es aquel que reproduce y que puede representar el litigio ante un juez, porque es la forma en la que se ventilan los hechos que están detonando un conflicto. Este proceso se compone de hechos, se compone de actos y se compone de procedimientos. Los hechos son todas aquellas circunstancias que detonaron la litis, ¿verdad? En este caso, que existe la separación, que no está otorgando alimentos, bueno, las circunstancias. Cuando hablamos de los actos, son las vías o las formas en que nosotros vamos a invocar o hacerlo valer ante la autoridad. Y cuando hablamos del procedimiento, van a ser estas vías que traigan aparejados los actos y que se van a ir desarrollando dentro de cada una de las etapas procesales. Dentro del proceso se desarrolla propiamente entre las partes, que es la parte actora y la parte demandada, en este caso que es la víctima o él es el inculpado, ¿verdad? En este caso que es el patrón y que es el trabajador, dependiendo de la materia en la que estemos hablando, pero hablamos de los sujetos procesales, podemos hablar de los terceros perjudicados, por ejemplo, cuando se me ocurre, existe una demanda pero ahora es por cesación de pensión alimenticia, ¿no? Mi esposo ya quiere que se extinga la responsabilidad alimentaria. Entonces él únicamente argumenta de que ya tiene tantos años, de que mi hija ya tiene tantos años o de que yo contraje matrimonio con otra persona, etcétera. Pero ni siquiera se menciona a nuestra hija, que si bien es cierto, es mayor de edad, pero continúa estudiando y su grado de estudios va acorde a la edad y todavía no ha culminado con la licenciatura, porque esa es la obligatoriedad que tiene para otorgar alimentos, que el grado de estudios vaya acorde a la edad, porque si no también el hijo puede estar repruebe y repruebe y repruebe para que toda la vida te den alimento, y no es así. Es el grado de estudios tiene que ir acorde a la edad y tienes hasta que obtengas un título profesional, ¿verdad? Hasta ahí fenece la responsabilidad alimentaria. Ya si tu padre o madre quieren continuar otorgándote alimentos, bueno, eso ya es otra cuestión, pero la responsabilidad ante la ley es esta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se puede argumentar un tercero perjudicado porque está dejando en estado de indefensión a mi hija. Entonces, mi hija, ¿qué va a argumentar? Dentro del mismo juicio se le denomina litisconsorcio pasivo necesaria. ¿Qué significa la litisconsorcio? Que existe otra persona que no está siendo llamada, ni oída, ni vencida en juicio, y que al momento que el juez únicamente emita sentencia en lo que la pretensión de la parte actora solicita, por supuesto que va a quedar en estado de indefensión y ella no puede quedar en esa vulnerabilidad, precisamente ¿por qué? Porque tiene ese derecho emanado de la ley. Entonces, haz de cuenta que esta litispendencia pasivo necesaria se acumula dentro del expediente como si fuera una demanda chiquita, es un recurso, pero que también en ese sentido la autoridad conocerá y no procederá a la cesación. Quizás la cesación en proporción a lo que a mí me otorgaba como alimento, pero continuará con la pensión que le corresponde a nuestra hija, ¿verdad? Entonces, ahí lo que la parte actora debió haber hecho es cesación y reducción de pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Que cesa la pensión en favor mía, ejemplo, en favor de María Catalina Domínguez Nájera porque era mi exconcubina, cesa, pero en consonancia se reduce la pensión de nuestra hija Blanca, no sé, tal. ¿Por qué? Porque del 50% que le descontaban a Ramón, el 25% era mío. Entonces, lo que Ramón debió argumentar es que cesar el 25 para María Catalina por las circunstancias que él quiera manifestar y que del 50% que se le descontaba, ahora nada más se le descuenta el 25, que es lo que le corresponde a nuestra hija. Y así ella no queda en estado de vulnerabilidad. ¿Me explico?
Pero si por tratar de qué, de otorgar una información contraria al juez, únicamente se argumenta la cesación, el juez puede determinar el 50% quede sin efecto, ¿no? Entonces, aquí es por el sentido de cómo nosotros como abogados vayamos a argumentar en favor de nuestro representado, ¿verdad? Por eso nos dice que el proceso se desarrolla entre las partes, entre los terceros y luego entre el juez. ¿Quiénes también pueden actuar como terceros? Los testigos también pueden ser terceros, pero porque forman parte dentro del juicio, porque tienen una participación. También me dice que el proceso tiene una culminación mediante una sentencia judicial, que pueden ser distintos tipos de sentencias, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos también dentro del el proceso o el derecho procesal, es importante que nosotros empecemos a definir lo que es el proceso jurisdiccional. Entonces, todo proceso es jurisdiccional porque vemos que el proceso deriva del latín processus y eso significa la acción de ir hacia adelante, de dar continuidad, pero también se entiende como este transcurso del tiempo y propiamente del procedimiento, es decir, todo aquello que da continuidad a los hechos que en su momento detonaron un conflicto y que con posterioridad quedó en estado de vulneración alguna de las partes. Por eso, al momento de verse vulnerada en un derecho, llámese a la salud, llámese al patrimonio, llámese a la educación, cualquier derecho humano, tú acudes a la autoridad para que conozca de los hechos y luego entonces resuelva, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de lo relativo a la parte jurisdiccional, vemos que la jurisdicción deriva propiamente del latín, del significado etimológico, que es decir el derecho. Entonces, la jurisdicción es esta potestad que las leyes le otorgan a determinados órganos para que dentro de su territorio conozcan de determinados hechos o conozcan de determinados conflictos y luego entonces apliquen el derecho y en base a ello disuelvan esta controversia, pero no porque exista algún tipo de amistad o enemistad con alguna de las partes, porque en caso de que esto sea, entonces se tiene que abstener de conocer, ¿verdad? Tiene que decir que yo no voy a conocer y resolver sobre el asunto, me tengo que excusar. Excusar significa que por determinadas circunstancias yo no puedo actuar, porque si tengo una amistad, por supuesto que en algún momento me puede motivar a que yo falle en su favor. O si tengo una enemistad en el mismo sentido, porque me cae mal, bueno, pues ahora, aunque no le asista la razón al otro, pues le voy a conferir. No. Entonces, cuando haya cualquiera de estos dos supuestos, me excuso y mi homólogo, es decir, un juez en la misma condición que yo, va a conocer y va a resolver aplicando el derecho. Entonces, vemos pues que a través de esta labor interpretativa que hacen las autoridades, o en este caso el juez, es propiamente cómo es la manera correcta de conocer, de interpretar el derecho y de aplicarlo, para que luego entonces sea lo más justo, ¿verdad? No sea en cuanto a lo que uno u otro quiere, sino que lo que realmente se necesita. Ahora, cuando hablamos pues de la definición de proceso jurisdiccional, podemos entender como el conjunto de actos a través de diversas fases y dentro de un lapso específico que llevan a cabo dos o más sujetos, entre los que ha surgido una litis o una controversia a fin de que un órgano que ha sido debidamente facultado, específicamente por razón de jurisdicción, aplique las normas jurídicas necesarias para poder resolver una controversia. Esto mediante una decisión que se le considera como sentencia, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso, es importante diferenciar porque a veces pensamos que proceso, que juicio, que litigio y que procedimiento es lo mismo y no. Cuando hablamos de los términos proceso, litigio, juicio y procedimiento, se pueden hacer valer de distintas formas. Primero, cuando hablamos de un litigio, este proviene de la raíz latina litigium, ¿verdad? Y que hace referencia a un pleito, a una disputa o a una controversia. Entonces, hablamos de una inconformidad entre las voluntades de las partes, que tú y yo no llegamos a un acuerdo y como no hay un acuerdo, entonces acudimos a una autoridad que es un tercero ajeno e imparcial para que sea este
quien resuelva. Y en base a ello, ya no quedemos tú y yo en que se haga tu voluntad o la mía. Por eso se dice que es en base a una inconformidad entre la voluntad de dos personas para que surja un litigio. Y desde este punto de vista procesal, entonces el litigio va a revestir una importancia. ¿Por qué? Porque si no hay un conflicto, en ese mismo sentido, no puede haber un proceso. Ahora, se dice que el litigio es la condición necesaria para que surja el proceso. Por tanto, debe tenerse en cuenta que no habrá proceso sin que el litigio se exteriorice, porque podemos tener una controversia, pero si yo no lo externo ante una autoridad, pues simplemente la autoridad no puede actuar por abuso de poder, salvo que actúe de manera oficiosa cuando, ejemplo, se trate de delitos cometidos contra las mujeres, ¿no? O delitos cometidos contra los niños. Entonces, aunque no se llegue y se denuncie la parte que resiente la vulneración de su bien jurídico tutelado, pero de manera oficiosa, por supuesto que tiene que investigar, pero caso contrario, no. Si no es precisamente por conocimiento de quien está siendo vulnerado, la autoridad no puede actuar. Ahora bien, el proceso vemos que es propiamente la forma o la vía o el lugar o todo aquello que se debe de hacer del conocimiento y la vía para la resolución del litigio. Repito, el proceso es la vía para hacer efectiva una resolución de litigio. El proceso es un concepto, llamémosle abstracto, porque no tiene lugar en el tiempo ni en el espacio, pero se puede invocar en cualquier momento que haya sido vulnerado o que se requiera que la autoridad tenga conocimiento de este para poder accionar. Cuando hablamos del procedimiento, vemos que es como la especie. El proceso es el todo o el género y el procedimiento es la especie. El procedimiento va a ser las formas en que se están llevando a cabo, pero dentro de todo el proceso. Ejemplo, hablamos de un proceso civil, que es el todo, y hablamos dentro de la etapa de pruebas y alegatos. Vemos que es uno del todo. El proceso es el todo y el procedimiento es la especie, ¿verdad? Ahora, dentro del proceso, hablamos también que emana una relación jurídica procesal. ¿Qué es una relación jurídica procesal? Bueno, primero tenemos que hablar que la relación deriva del latín relationis, que es la conexión o la correspondencia de una cosa con otra. Entonces, cuando hablamos de la relación jurídica procesal, es este vínculo de carácter público, de carácter autónomo y de carácter complejo que se establece entre todos aquellos que van a fungir como sujetos procesales. Cuando hablamos de los sujetos procesales, bueno, estamos hablando del actor, estamos hablando de la parte demandada, etcétera, ¿no? Entonces, entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio y que en base a esto principará con una demanda o con una denuncia, se integrará con una contestación, se subsistirá mientras no se dicte una sentencia, mediante que, pues las pruebas y alegatos o las pruebas supervenientes, que pueden ser aquellas que no se establecen directamente dentro de la demanda, porque, ojo, todos los medios de prueba que tú consideres que son importantes o que revisten una importancia para la defensa de tu representado, sea parte actora o sea parte demandada, lo tienes que señalar dentro de tu escrito inicial, llámese demanda o si tú eres la parte demandada, contestación de la demanda. Porque si por alguna razón se te fue un medio de prueba y era vital para el esclarecimiento de los hechos, ya no lo puedes argumentar en cualquier otra etapa procesal. ¿Por qué? Porque el momento procesal oportuno fue dentro de la demanda o en su defecto en la contestación de la demanda. Salvo que durante la litis surja otro medio, pero repito, surja. ¿Esto qué significa? Que al momento de hacer la demanda o al momento de hacer la contestación de la demanda no había existido. Ejemplo, yo presento la demanda el día de mañana, que es 16 de diciembre, ¿no? Entonces, hay hechos que surgen el 25 de diciembre, ¿no? Porque echaron sus copitas y llegó y le gritó, le pegó, qué sé yo, ¿no? Esto no había iniciado el 16, surgió el 25. Entonces, claro que yo voy a exhibir, se me ocurre, si hubieron golpes, pues voy a ir al Ministerio Público, ¿verdad? Y voy a levantar en este caso, voy a iniciar ¿con qué? Con la carpeta de investigación, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir, lo voy a acumular
dentro del expediente civil como una prueba superveniente. Prueba superveniente significa todos aquellos medios probatorios que surgieron con posterioridad a la demanda y a la contestación. Y estos van a ser los únicos que la autoridad jurisdiccional va a admitir, pero con posterioridad a la demanda o a la contestación, repito, porque fueron otro tipo de hechos que versaron en otro espacio y en otro tiempo. Caso contrario, no lo podría admitir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos pues de esta relación jurídica, ya vimos que es esta vía o este vínculo que va a unir propiamente los sujetos con una autoridad, que es la autoridad jurisdiccional del Estado, que va a conocer del litigio y que luego entonces va a culminar hasta que se dicte una sentencia. Ahora, cuando nosotros hablamos también de otro elemento importante dentro del el derecho procesal, son los sujetos procesales. Cuando hablamos de los sujetos procesales, son todas aquellas personas de modo directo o de modo indirecto que tienen un carácter ya sea para ser público o para ser particular y que tienen una intervención en la relación jurídica procesal. Por tanto, juegan un papel importante dentro del desarrollo del proceso. Tanto la jurisprudencia como la doctrina de nuestro país han reconocido la importancia de los sujetos procesales. Por ejemplo, cuando hablamos de los sujetos procesales, de manera inmediata, ¿quiénes pueden ser? El juzgador y las partes. ¿Por qué? Porque el juzgador es la persona que va a conocer y resolver. Y las partes, por supuesto, que es la parte actora y la parte demandada, entre quienes ha surgido un conflicto. La parte pública de esta relación tripartita le corresponde al juez, ¿verdad? Y la parte privada es la que representan propiamente las partes, la parte actora, la parte demandada, la víctima o el inculpado. Entonces, también vemos que dentro de los sujetos procesales, también se tiene que hacer mención de dos circunstancias. En primer término, el juzgador no siempre es solo uno. Y en segundo, más allá de las partes que intervienen en el proceso, también pueden existir una pluralidad de personas. Por ejemplo, si hablamos de un despido injustificado, pero que en el mismo momento despidieron a 30 personas. Entonces, la parte que actora, que va a iniciar la demanda por el despido injustificado, no va a ser una, van a ser 30, porque van a hacer una demanda colectiva. Esto sí, si así lo quieren, porque si no, también por supuesto que pueden hacer una demanda individual. Pero si es el mismo patrón, si los hechos fueron en los mismos, porque a todos los corrieron sin que existiera ninguna causa que lo justificara, entonces pueden hacer una demanda colectiva. Entonces aquí hablamos de una pluralidad de personas porque la parte actora no es uno, son N cantidad de sujetos, ¿no? Ahora bien, otro elemento también importante dentro del derecho procesal, perdón, son las partes en el proceso. Cuando hablamos de las partes, vemos que la palabra parte se asocia en el latín pars o partis, que significa porción de un todo. Cuando hablamos dentro del ámbito procesal, la parte es toda aquella persona, llámese física o llámese moral. ¿Por qué moral? Por ejemplo, regreso en el caso del despido injustificado. Yo, María Catalina, demando a la empresa Coca-Cola. Ah, porque mi patrón quizá puede ser Juanito Pérez, pero la empresa que está generando este detrimento es tal. Entonces, la parte, en este caso, va a ser ¿quién? Una persona moral. Por ello me dice que en el ámbito procesal las partes son todas aquellas personas, ya sea físicas o morales, que están involucradas en un conflicto jurídico, ya sea por sí mismas o a través de una representación de alguien, ¿verdad? Por conducto de un representante legal. Entonces, solicita la intervención de un órgano jurisdiccional del Estado para que, como ya hemos dicho, conozca y aplicando la norma jurídica, pues emita en sentencia lo que conforme a derecho corresponda. También es importante que cuando hablemos de estas personas o de estas partes dentro de un proceso, vamos a identificar que cuando hacemos referencia a las personas físicas o morales involucradas en un conflicto jurídico, puede darse la intervención de un órgano jurisdiccional en donde debe existir previamente un conflicto de intereses entre dos o más personas. Por tanto, el inicio de un proceso no puede darse por sí solo, sino que requiere de un sujeto interesado para salvaguardar los intereses y somete el caso a un juzgador. También se necesita la intervención de un órgano jurisdiccional del Estado. Esto para que dentro de un proceso
tenga lugar y se ventile de manera correcta, porque si no también va a estar viciado y aunque ya haya existido una sentencia, esta será nula, ¿verdad? Porque no fue dictada por la autoridad competente y todo tiene que ser conforme a derecho. ¿Por qué? Porque la resolución del proceso jurisdiccional no dependerá de aspectos meramente subjetivos, ya que la legislación mexicana prevé las vías necesarias para efecto de que cualquier proceso pueda sustanciarse de principio a fin, ¿verdad? Y cuando por alguna circunstancia la autoridad no tenga del todo claridad o transparencia al momento de emitir un resolutivo, por ello recordemos que existen también estas facultades que tiene para solicitar a su homólogo que le informe en un caso similar cómo fue que actuó o qué motivó que resolviera en ese sentido. Repito, no para que haga lo mismo, sino porque quizás algún medio probatorio o alguna jurisprudencia que no aplicó debidamente al momento que la conozca y que la aplique, pues le va a dotar de mayor claridad. Entonces, únicamente en esos casos, pero repito, mientras no tenga una total convicción acerca de quién le asiste el derecho, la autoridad no puede emitir un resolutivo porque no puede vulnerar los derechos de ninguna de las partes. Y por último, nos dice que al culminar la etapa de un proceso, se tiene que realizar mediante una sentencia emitida para salvaguardar los intereses específicos. En esta sentencia es en orden a que un sujeto de derecho actúe ante un órgano jurisdiccional para solicitar la resolución de un conflicto y en ese sentido, bueno, la sentencia es propiamente el fin último de la litis, que como dijimos al principio, se puede objetar mediante un amparo, por supuesto, pero ya sería ante otra instancia, ¿verdad? Ante una segunda instancia. Es importante también identificar que existe una clasificación de las partes. La clasificación de las partes se puede hacer atendiendo a dos criterios, ¿verdad? Uno puede ser por el carácter con el que se participa en el proceso o bien por la titularidad de las pretensiones que se están reclamando. Cuando hablamos de la primera, que es por el carácter con que se participa dentro del proceso, de conformidad con este criterio, vemos que se atiende a quien ha iniciado el proceso para reclamar determinadas prestaciones, es decir, el sujeto activo, la parte actora, ¿verdad? Y quien por el contrario es la persona a la que se le van a reclamar determinados hechos. Así vemos pues que en los distintos formas o en las distintas vías se habla pues de la parte actora, de la parte demandada, de la víctima, del inculpado, ¿no? Quien reclama es quien se siente vulnerado en su bien jurídico y a quien le reclamo es quien realizó esta vulneración o este detrimento. Entonces, aquí vemos pues que es la vía o la forma en que se conoce por el carácter en el que se participa dentro del proceso. Ahora bien, por la titularidad de las pretensiones reclamadas. En este criterio va a ser cuando se nos permita identificar o diferenciar entre las partes en materiales y luego entonces en formales. Cuando hablamos de la parte material, es la que además de comparecer por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, es también el titular de las pretensiones reclamadas dentro de un proceso. Es decir, yo soy la persona a quien en un momento me van a resarcir el daño. Y cuando hablamos de la parte formal, es la que llega a actuar en representación de una persona quien no comparece de manera material. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos o cuando hablamos de guarda y custodia, los sujetos o los menores de edad tienen un tutor, ¿verdad? Que además de ser su padre o su madre, también son asistidos o son representados por el Ministerio Público, aunque sea en la vía penal, en la vía civil, perdón, recordemos que existe un Ministerio Público en materia civil, que es aquel que va a salvaguardar los intereses del menor y también se le requiere a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia para que cuando haya algún asunto en donde se encuentren o donde verse en materia de menores, también se encuentren presentes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, atendiendo, repito, al interés superior del menor. Porque puede ser que el padre o la madre únicamente pueda actuar a título personal, ¿verdad? Ah, yo sé que lo quieres ver, pues entonces yo no estoy de acuerdo en la convivencia, ¿no? O yo no estoy de acuerdo en esto, ¿verdad? Pero ya no es lo que el niño desea, sino es lo que yo quiero como papá o como mamá. Pero cuando hay un tercero ajeno y que es ese únicamente
se va a centrar en ver el interés superior del niño, entonces ahí ya no va a actuar en consideración de lo que papá o mamá quiera, sino lo que resulte más favorable en su condición de persona. Y aquí, por ejemplo, si se le establece convivencia, puede indicarse, bueno, tantos días, o que sea una convivencia supervisada porque tengo el temor que el padre de familia se lo sustraiga, ¿verdad? Entonces, que sea una convivencia supervisada y se puede designar en un área de juegos que existe dentro de los propios tribunales o en el Palacio de Justicia que lo acondicionan para visitas y convivencias. O incluso el juez también puede solicitar por conducto del DIF a través de la Procuraduría que tales días, no sé, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 exista, designen a un abogado para que esté supervisando la convivencia entre el menor fulanito de tal y el progenitor fulanito de tal, ¿no? Entonces, aquí también está haciendo una convivencia supervisada, repito, cuando las circunstancias así lo ameriten. O por el contrario, ¿no? Cuando se determina que no ha lugar una convivencia porque han existido y estas circunstancias de violencia o porque el niño, en vez de que resulte benéfico, pues tiene estas afectaciones en cambio de conducta, no sé, en un retroceso, porque recordemos que la convivencia debe ser más benéfica para el menor, no para los padres, porque a veces los papás o mamás dicen, si no me lo dejas ver, no te doy pensión. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. La pensión es una obligación que tú tienes establecida por la ley y la convivencia es un derecho del niño, no es un derecho del padre ni es un derecho de la madre. No se puede condicionar, ¿verdad? Entonces, si atendiendo al interés superior del menor es benéfico, se establece. Si es perjudicial, simplemente se omite, pero tiene que haber circunstancias que lo detonen. Ejemplo, el niño tuvo que haber pasado a una valoración psicológica con los psicólogos adscritos al tribunal en donde realmente acrediten este tipo de padecimientos. Caso contrario, no nada más se le va a decir al niño, ¿quieres ver a tu papá? No quieres ver a tu papá, porque el niño puede decir un no y realmente el niño sí querer, pero el niño puede estar aleccionado, que se le denomina alienación parental. La alienación parental significa que alguno de los padres o algún familiar está manipulando al niño para que manifieste determinada circunstancia, pero que el niño realmente no quiere. Entonces, no nada más se le va a escuchar en declaración, sino también, repito, será valorado de manera psicológica a través de diferentes test, ¿no? Ejemplo, dibújame la más común, dibújame un niño bajo la lluvia, ¿verdad? Desde la forma en que el niño tome lápiz, desde cómo hace las gotas, desde si coloca una sombrilla, desde todo eso, el psicólogo se da cuenta si el niño es violentado, si el niño tiene una manipulación por parte de papá, por parte de mamá, si el niño quiere ver a papá, si el niño no quiere ver a papá, si el niño quiere ver a mamá, si la niña no quiere ver a mamá. O sea, todo esto lo arroja este tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, aunque la manifestación verbal diga una cosa, por supuesto que también tiene certeza lo que arroje este resultado. Y recordemos que para que un niño pueda ser escuchado en declaración, tiene que, como mínimo, que tener 7 años de edad. Pero ojo, siempre y cuando su madurez mental vaya acorde a la edad. Porque si el niño tiene 10 años, pero su madurez mental es de un niño de 6, no puede ser escuchado en declaración. ¿Ok? Pero también si el niño tiene 6 y su madurez mental es de 10, entonces sí puede ser oído en declaración. Hay muchas circunstancias que también deben de tomarse en consideración al momento de que exista este desahogo de pruebas o al momento de que existan estas formas específicas de ventilarse, porque todo esto recordemos que es fundamental dentro de un proceso porque la autoridad le asiste o le determina un valor en específico para que en base a ello pues funde su dicho mediante una sentencia. Otro aspecto importante son las etapas procesales. Las etapas procesales son cada una de las subdivisiones que se presentan dentro de los procesos y en donde tienen lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como también hechos jurídicos a cargo tanto de las partes como también del juzgador. Todo proceso se desenvuelve a través de una serie de etapas. ¿Cuáles son? Ejemplo, la etapa postulatoria. Dentro de esta etapa se fija la litis, en donde las partes plantean el litigio ante el juzgador y en este sentido, bueno, es cuando las partes
presentan su demanda o presentan su denuncia, ¿no? Informan que existe esta circunstancia que está generando un conflicto y que por ello necesito que usted lo resuelva, ¿verdad? En otras palabras. Después viene la etapa probatoria. En la etapa probatoria, como su nombre lo indica, es la etapa donde se ofrecen, donde se admiten y donde se desahogan las pruebas. Después viene la etapa conclusiva. A lo largo de esta etapa, las partes es cuando presentan sus alegatos. Después viene la etapa de resolución, es a través de una sentencia en donde el juzgador pone fin al proceso y también en el entendido de que su pronunciamiento podrá ser impugnado por las partes antes de que se convierta en cosa juzgada. Cosa juzgada es la verdad legal, es decir, que ya no admite prueba en contrario, ya no admite que tú puedas impugnarlo porque ya ha transcurrido el término que la ley te confiere para que tú puedas objetarla. Después viene la etapa impugnativa. Cuando hablamos de la etapa impugnativa, esta es donde las partes pueden promover algún tipo de recurso ante un tribunal superior al que resolvió el primero y que en este sentido lo revoque, lo modifique o lo confirme, que es propiamente cuando hablamos de el amparo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos pues cómo revisten importancia este tipo de etapas procesales, porque en cada una de estas se va a llevar a cabo en los términos que nuestro propio Código de Procedimientos Civiles establece, para que luego entonces no se pueda objetar o no se pueda invalidar o no se vaya a dejar sin efecto alguno de los elementos o incluso la totalidad de ¿qué? De los medios probatorios o la totalidad del proceso. Bueno, estimada alumna, por alguna circunstancia, no sé si su internet falló o se tuvo que retirar de nuestra sesión, pero recordemos que esta sesión ha sido grabada. En el momento que a su servidora le compartan la liga, con mucho gusto se las impacto en plataforma para que quienes así lo deseen puedan volver a validar el contenido y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. También recordar que se tiene hasta el próximo sábado 21 de diciembre como fecha límite para que me puedan hacer llegar sus actividades en el apartado de plataforma, así como también sus comentarios en foro, y con ello estemos culminando en tiempo y forma la materia que nos ocupa, ya que caso contrario, pues me será imposible poder recepcionar alguna actividad. Les deseo mucho éxito. Ha sido un placer haber coincidido en su proceso formativo. Felices fiestas decembrinas. Les envío un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones a todas y todos. Hasta luego.